Buenas, buenas, buenas. El Fondo Monetario Internacional se creó en 1944. Su motivo era financiar a aquellos países que tengan una gran crisis económica. Para lo cual, los países que lo utilizaron, hasta el día de hoy, ninguno ha podido decir que el Fondo Monetario le ha traído muy buenos recuerdos. Entre ellos tenemos a Grecia, un ejemplo claro de lo que puede generar el FMI. Al recibir el préstamo, Grecia se endeudó de una manera insostenible. Grecia, tras esto, tuvo un 25% de caída de su PBI y claramente la deuda seguía y no podía pagarla. Lo peor fue que terminó vendiendo patrimonio. Entre ellas, miles de islas pertenecientes a Grecia se vendieron para terminar pagando esta deuda. España es otro país europeo que no se quedó atrás. En 2012, al pedir el préstamo, 3 años después, tras las medidas que se tomaron por las recomendaciones del FMI, terminó con un 23% de desocupación. Nuestro país, la Argentina, no se queda atrás de todo esto. Porque en el 2001, por ejemplo, cuando tuvo el préstamo de la Rúa, se creía, o por lo menos se le anunciaba, que esto era lo que mejor para el país y iba a generar nuestro crecimiento. Claramente, todos sabemos la historia, no fue así. Luego del pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional en los años K, por así decirlo, vuelve el FMI con todo en el 2018. Y de manera preventiva he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ya cuando el país en sí ya no era muy recomendado por los inversores extranjeros para comprar bonos, se recurrió al FMI. Duhovne meses antes, ya se había reunido con Lagarde, donde se había hecho una cena polémica porque esa cena que se había hecho, que fue una cena bastante alta, se terminó pagando desde el Estado. Estamos hablando de Duhovne, que es un millonario, y podía haber pagado esa deuda, esa cena, sin necesidad de que el Estado la termine pagando. Pero bueno, se reúne con Lagarde, y Lagarde y Duhovne realizan este acuerdo, donde meses después aparece el anuncio de Macri. ¿Qué nos trajo el FMI? Como verán, las cosas estaban mal, pero tampoco estaban tan mal como para que el FMI venga, donde el mismo Macri lo reconoce y también ex ministros de él lo dicen. Traer el FMI fue una medida completamente desesperada e innecesaria. Uno se pregunta por qué. A ver, la financiación no era solamente por las medidas gradualistas que se estaban tomando, que esa era la excusa de Macri para poder traer el FMI, que dijo que las medidas gradualistas que se estaban tomando nos llevaron a endeudarnos. Ahora, no tomó en cuenta los más de 80.000 millones de dólares que se fugaron del país. Es decir, culpaba al gradualismo del Estado y no culpaba a la liberación absoluta del mercado para que se adquirieran los dólares. A ver, ¿de qué hablo? Macri, a la semana de asumir, había sacado el famoso cepo, la restricción a los dólares. En agosto del 2019, ya cuando las cosas estaban dichas y las elecciones estaban perdidas, Macri vuelve a poner el cepo. Es decir, el cepo existió antes de Macri y después de Macri. Durante todo su gobierno el cepo no se contó. Es decir, se financió para la fuga. Otra explicación no tiene. Y sí, ¿quién es A ver, el que compra $200 o $100 en un banco y todo legal, no vamos a hablar que eso es fuga de capitales. Técnicamente lo es, pero no lo es a ciencia cierta. Y en realidad estamos hablando de los miles y miles de millones que se fugaron de empresas o millonarios que lo hicieron y sin ningún control. Y sin contar la gente que blanqueó. La gente que blanqueó dinero y después se fugó legalmente. Es decir, mucha gente blanqueó, y esperen, ¿no? El blanqueo de dinero no es solamente
Porque bueno, por ahí dice blanqueo de que blanqueo solo de dólares. No, se blanquearon pesos. ¿De dónde vinieron? Dios sabrá. Pero esa misma gente que blanqueó en 2016 es la misma que después compró dólares y Dios sabrá dónde terminaron.